Y las principales características que de inmediato vimos en él era algo muy poco común. Él tenía una muy buena movilidad, no era estático, no se mantenía en un solo lugar y además de tener una buena técnica, un buen control, era muy importante porque quizá en esa etapa era el único que picaba mucho a las espaldas de los defensas y eso le daba una gran ventaja en comparación al resto de los delanteros. Bueno, en cuanto al trabajo que se le dio para irlo mejorando en su desarrollo, fue el cabeceo. El cabeceo era una parte que no lo hacía del todo bien y buscamos tener ejercicios que completaran la parte que ya tenía en cuanto a su movilidad, a que era un goleador nato, pero en el juego de cabeza era una parte que había que mejorar. Y como ustedes lo ven ahora, muchos de los goles de Javier a través de ese desarrollo son con la cabeza. En una parte heredada por el padre, porque el padre no era un jugador alto, pero tenía una potencia muy importante en el salto, que Javier no aprovechaba, no estaba aprovechando, y que con la preparación y el desarrollo se pudo convertir en un jugador muy importante en el remate de cabeza. Bueno, lo que siempre hablamos los que estamos metidos en el fútbol, lo número uno es lo que hacen con el balón, sea con la cabeza o sea con el pie. El número uno siempre es la técnica. Pero actualmente, para ser un futbolista actual y de buen nivel, se tiene que conjuntar, después de la técnica, en mi opinión, con su personalidad, con su mentalidad. De tal manera que estamos bien conscientes que en la actualidad el talento se llega a ver igualado o superado por una buena mentalidad. Entonces es una buena técnica, buenos gestos técnicos, una buena mentalidad, que sea un joven ambicioso, que esté con una ambición de superarse en todos los aspectos, que sea estudiante, porque ser estudiante, en mi tiempo el más malito era el que estudiaba y en la actualidad afortunadamente el que es un buen futbolista también es un buen estudiante. La parte física lógicamente se adquiere, esa no es la número uno, porque con una buena preparación como actualmente se da, no va a ser ningún problema, pero sí yo pondría por delante de todas la parte técnica, el gesto técnico y su personalidad, su mentalidad. Bueno, el Chicharito yo lo quisiera para yerno, porque reúne todas las condiciones, además de ser un muy buen futbolista, es un buen hijo, es un buen hermano, es un buen amigo, es un muy buen futbolista, entonces reúne muchas condiciones para poder pensar que sea un ejemplo y que ese ejemplo sea modelo para muchos de estos jóvenes. Me tocó una gran coincidencia porque lo recibí en Chivas y lo despedí en Chivas. O sea, esas partes son partes que a mí me mueven mucho, porque a mí me tocó recibirlo a los 9 años en Chivas y me tocó despedirlo a los 22, por ahí 22 años, cuando se fue a Manchester. Entonces, como una gran coincidencia, me toca recibirlo y además ser su técnico cuando se va a Manchester. Algo que vale la pena señalar es que la gran mayoría de jugadores caen en un promedio y los promedios altos son muy escasos. Actualmente trabajamos con jugadores que caen en el promedio y cuando encontramos un jugador arriba del promedio nos lo peleamos todos.